Hola semestroso, yo soy Isabel Soto y el día de hoy vamos a estar repasando la clasificación de los estreptococos. Te recuerdo que todo lo que estamos hablando está en base a microbiología de Jowett y microbiología de Murray. Entonces, si tú estás llevando estas bibliografías, estos videos te van a servir. También te recuerdo que si estás en Bolivia puedes adquirir nuestras Basic Cards de microbiología para que puedas tomar tus propios apuntes y hacer tus propias flashcards. Así que si estás preparado, comencemos. Hay muchas formas de clasificar a los estreptococos y hay muchas especies de estreptococos, muchas, más de 100, ¿ya? Pero acá te voy a mencionar los que prácticamente son relevantes para la práctica clínica y los que tú tienes que saber. Y sí te van a ayudar a saberlos, ¿ok? En primer lugar, hablando acerca de las generalidades de los estreptococos, vamos a ver que, como dice su nombre, estos son cocos, ¿ok? Son cocos. Prácticamente su nombre, estreptococo, hace referencia a que es una estructura redondita y flexible, de ahí viene estrepto, ¿ok? ¿Y por qué flexible? Porque las cadenas que forman pues son bastante flexibles. Como ya habíamos visto, son gram positivos, es decir, que tienen una pared celular más gruesa con mucho más peptidoglicano. Es por eso que adquieren el color lila, ¿no? De la tinción de gram. Estos van a crecer en pares o en cadenas, ¿no? Típicamente las conocemos como si estos crecieran en cadenas, pero también pueden crecer en pares solitarios, ¿ok? La mayoría es anaerobia facultativa y algunos requieren de dióxido de carbono para crecer. A estas especies se las denomina capnofílicas, ¿ok? Porque requieren el dióxido de carbono para crecer mejor. Estos cocos gram positivos, la verdad es que nutricionalmente son bastante exigentes. Requieren medios que estén enriquecidos, como por ejemplo con sangre o suero, para que estos se puedan agilar y crecer de forma correcta. Entonces son bien especiales, ¿ya? Son también fermentadores de carbohidratos y justamente al fermentar carbohidrato estos van a generar ácido láctico. Y como ya habíamos visto, son catalasa negativos. Recordemos que la catalasa es una enzima que transforma el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno antes de que se conviertan en agentes microbicidas, pues estos no tienen catalasa, a diferencia de los estafilococos que sí tienen catalasa. Entonces, cuando hablamos de cocos gram positivos, vamos a tener una forma de diferenciar entre los estafilococos y los estreptococos. Pues los estafilococos tienen catalasa, entonces son catalasa positivos. Y los estreptococos no, por eso se los denomina catalasa negativos. Y esta es una imagen típica de un estreptococo, ¿no? Son cadenas o a veces pares, ¿no? Y son gram positivos, por eso tienen este color lila. Entonces, si tú encuentras esto, pues es un estreptococo. Ahora, para poder diferenciar entre las distintas especies hay otras maneras, pero esta es la típica imagen de un estreptococo, ¿ya? ¿Cómo se los clasifica? Como te digo, hay muchas formas de clasificarlos y la verdad es que hay muchas especies de estreptococos, pero esta es la forma como que más resumida y práctica de la clasificación de los estreptococos. En función a tres características: sus patrones hemolíticos, es decir, si producen o no hemólisis, sus propiedades serológicas, y en realidad con propiedades serológicas nos referimos a la clasificación de Landsfield, que ya vamos a hablar sobre eso, y las propiedades bioquímicas. Entonces hablemos primero de los patrones hemolíticos, que como es la clasificación más importante, ¿ya? Entonces, según en que si generan o no hemólisis, se van a clasificar en tres, ¿ya? En beta hemolíticos, alfa hemolíticos y gamma hemolíticos. Vamos, así que de provocan hemólisis a no provocan hemólisis. Prácticamente así es la clasificación. Entonces, los beta hemolíticos generan una hemólisis completa. Entonces, cuando nosotros veamos en este medio enriquecido con sangre, que normalmente se llama agar sangre, acá tenemos, ¿no?, la muestra de los estreptococos que se ha puesto ahí en el medio de cultivo y vemos cómo ha generado un halo completamente transparente alrededor de las colonias que se están formando. Esto significa que está provocando una hemólisis completa, está hemolizando completamente la sangre. A diferencia de el alfa hemolítico sí genera una hemólisis, pero es parcial. Es por eso que adquiere este color medio verdoso, ¿no?, de la degradación. Y por último tenemos los gamma hemolíticos que, miren, no está generando ningún tipo de hemólisis. Prácticamente tenemos a los beta hemolíticos que generan hemólisis completa, alfa hemolíticos que generan una hemólisis parcial y los gamma hemolíticos que no generan ningún tipo de hemólisis. Entonces, a pesar de que se clasifiquen en tres, en la clasificación de los estreptococos lo vamos a tomar como si fueran dos grupos: los hemolíticos
y los no hemolíticos. Así los vamos a tomar. Entonces, dentro de los hemolíticos tenemos a los beta hemolíticos, que sí generan hemólisis completa, y dentro de los no hemolíticos tenemos a los alfa hemolíticos, que generan una hemólisis parcial, y a los gamma hemolíticos, que no generan ningún tipo de hemólisis. A los hemolíticos también se los va a denominar piógenos, y a los no hemolíticos también se los va a denominar viridans. ¿Ya? Entonces tenemos al grupo de estreptococos piógenos o beta hemolíticos y al grupo de estreptococos viridans o no hemolíticos. Ahora, aquí hay una particularidad. Dentro de este grupo de estreptococos no hemolíticos, o también llamado viridans, algunos van a tener la propiedad beta hemolítica. ¿Ok? Entonces, es una cualidad que te menciono, pero en realidad es no hemolíticos y hemolíticos, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿no ve? Tenemos a los hemolíticos, o también llamados beta hemolíticos, y a los no hemolíticos, que pueden ser alfa y gamma. Y recordemos, algunos pueden ser beta hemolíticos. Los hemolíticos, a su vez, se van a subclasificar según las propiedades serológicas. Es lo que decíamos acá, ¿no? Hablábamos de esto. Hemolíticos como tal se van a clasificar según las propiedades serológicas y los no hemolíticos según las propiedades bioquímicas, ¿ya? Entonces, los hemolíticos se van a subclasificar también según las propiedades serológicas que tengan, es decir, según la clasificación de Landsfield, ¿ya? Y los no hemolíticos se van a subclasificar según sus propiedades bioquímicas. Hablemos entonces de las propiedades serológicas. ¿Qué son las propiedades serológicas? ¿A qué nos referimos con la clasificación de Landsfield? Rebecca Landsfield creó esta clasificación en 1933 para diferenciar a los estreptococos beta hemolíticos. Prácticamente se basa esta clasificación en función al tipo de carbohidrato que tienen en la pared celular. Si este carbohidrato tiene un azúcar que es rhamnosa N-acetilglucosamina, va a ser del grupo A. Si este carbohidrato de la pared celular es una rhamnosa glucosamina, va a ser del grupo B. Si es rhamnosa N-acetilgalactosamina, grupo C. Si es ácido glicerol teicoico, grupo D. Y si es un glucopiranosil N-acetilgalactosamina, va a ser del grupo F. Entonces, te lo menciono para que ahí lo tengas. Lo importante es que sepas que la clasificación de Landsfield, te repito, es en función al tipo de carbohidrato que tiene en la pared celular. Los que son patógenos para los humanos son los del grupo A, B, C, F y G. Y entonces esta es nuestra clasificación. ¿Ya? Tenemos en función a si generan hemólisis o no, beta hemolíticos, también denominados estreptococos piógenos, y no hemolíticos, también denominados estreptococos viridans. ¿Ya? Entonces, dentro de los beta hemolíticos, según la clasificación de Landsfield, ¿no? Recuerda que los beta hemolíticos se subclasifican de acuerdo a la clasificación de Landsfield en grupo A, grupo B, grupo C, grupo F y G. Y los no hemolíticos se van a clasificar en función a propiedades bioquímicas, pero en realidad están muy desordenadas estas propiedades bioquímicas. Es por eso que simplemente se las vamos a mencionar a medida que vayamos estudiando los patógenos. Pero también se van a clasificar en grupos de estreptococos. Tenemos al grupo Anginosus, al grupo Mutans, al grupo Salivarius, al grupo Bovis, al grupo Mitis y a los que no tienen ningún grupo, a los no agrupados, podríamos decirlo. ¿Ya? Ahora vamos a mencionar las especies como tal. En realidad, dentro de estos grupos tenemos muchos, pero vamos a mencionar las especies más representativas de cada grupo. Dentro del grupo A tenemos al estreptococo piógenes, dentro del grupo B al estreptococo agalactiae y dentro del grupo C al estreptococo disagalactiae. Dentro del grupo F y G también tenemos al estreptococo disagalactiae, es decir, que el estreptococo disagalactiae tiene grupo C, grupo F, grupo G. O sea, tiene antígenos de estos tres grupos. Entonces, si tú escuchas hablar acerca de un estreptococo beta hemolítico del grupo A, es sinónimo de decir estreptococo piógenes. Si escucho decir estreptococo beta hemolítico del grupo B, estoy hablando del estreptococo agalactiae. Agalactiae, para que sepas, viene el nombre de necesidad de leche. ¿Por qué? Porque estos generaban mastitis en los bovinos, entonces de ahí viene el nombre. Entonces, yo me acuerdo de leche BB, beta hemolítico grupo B, ¿ok? Si escuchas estreptococo beta hemolítico del grupo C, estamos hablando del estreptococo disagalactiae.
Dentro del grupo Anginosus tenemos al Streptococcus anginosus, lleva el mismo nombre. Dentro del grupo Mutans tenemos al Streptococcus mutans. Dentro del grupo Salivarius tenemos al Streptococcus salivarius. Dentro del grupo Bovis tenemos al Streptococcus galeolithicus. Dentro del grupo Mitis, esto es lo más importante del grupo no hemolítico. Dentro del grupo Mitis vamos a tener al Streptococcus mitis, como su nombre, pero también vamos a tener al Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Y dentro de los no agrupados tenemos al Streptococcus suis. Entonces, ¿cuáles son importantes de acá? El Streptococcus pyogenes, que es beta hemolítico del grupo A, el Streptococcus agalactiae, que es beta hemolítico del grupo B, BB, y al Streptococcus pneumoniae, que es parte del grupo mitis de los Streptococcus viridans o no hemolíticos, ¿no? Y listo. Esa sería la clasificación de los estreptococos. Nos vemos en el siguiente video, donde ya vamos a estar desarrollando a detalle las principales especies y, bueno, en grandes rasgos a las otras especies, para que puedas conocer a todos los estreptococos. Vamos a ser locos por los estreptococos estas semanas. Así que eso sería todo. Yo soy Isabel Soto y nos vemos en un siguiente video.